Vamos a comenzar, aunque en realidad lo que venimos es a finalizar el curso del ciclo de tertulias de la Carta Malacitana. Este ciclo que se celebra desde el otoño, prácticamente desde principios del otoño, tanto en el PIMPI, como sabéis los que asistís regularmente a ello, como aquí en la Facultad de Turismo, dependiendo de las necesidades que tengamos. Como esta tarde tenemos cata y tenemos posibilidades de probar los productos malagueños, pues nos hemos venido aquí a la facultad, que es un sitio magnífico donde cerrar este ciclo de tertulias. Bueno, hemos tenido un poquito de todo en este curso y yo le voy a pedir a Antonio Carrillo, el presidente de la Carta Malacitana, que nos haga un poco el balance de lo que ha sido el ciclo de tertuliano de la Carta. Buenas tardes, bienvenidos todos los asistentes a esta última tertulia. Cuando se clausura un acto, en este caso el ciclo de tertulias, pues evidentemente es un tema importante porque supone que se ha cumplido un objetivo y se ha cumplido un programa. En este caso ha sido así y además hoy, que es una cuestión que ha interesado muchísimo a todo el mundo, porque hemos tenido que poner en la inscripción el cartel de completos y eso es porque el tema interesa y sobre todo, bueno, porque también es verdad que el marco en donde se están celebrando parte de las conferencias, como decía Marcos, este año hemos dado un salto y lo que eran conferencias, en este caso tertulias, más teóricas, se han hecho en Bodegas El Pimpi, y aquellas que llevaban una manipulación de alimentos, como es el caso de hoy, pues se están haciendo en este marco tan bonito que es la Facultad de Turismo. Y bueno, y también le quiero dar las gracias a Antonio Guevara, su decano, que está con nosotros, que nos haya facilitado estas instalaciones y que, sobre todo, por el compromiso de la defensa de lo local y de los productos locales. Sabéis que el ciclo de tertulias cumple una doble función, o triple, pero vamos, doble, en el sentido de que presentamos empresas locales y también presentamos productos locales. En este caso, pues Marco ya lo dirá con más detalle, pero bueno, pues es una serie de cooperativas, de queserías y de bodegas, que son las que facilitan el producto para que podamos hacer esta presentación y este broche de oro, entiendo que es así, que supone esta última tertulia, este ciclo de conferencias del curso 22-23. En este ciclo también cumplimos un objetivo a propuesta de Marcos, que es hacer un homenaje a la comarca a la comarca de la Sierra de las Nieves, por su reconocimiento como parque nacional durante el año pasado. Entonces se han hecho 3 conferencias dedicadas al parque. La primera, que nos la hizo su director, que es Rafael de Haro, en el que bueno, pues se habló de todos los recursos que tiene este nuevo parque nacional, que es digno de visitar, y más en este tiempo en el que estamos, que es el momento adecuado para perderse por allí y hacer una ruta de senderismo, aunque sea corta. Después tuvimos también una asociación de mujeres cocineras que son de Casarabonela y que bueno, pues nos trajeron una sopa de pipeo magnífica, que la degustamos, y que bueno, pues también fue un momento glorioso de ver uno de los platos típicos de esa comarca, con una riqueza y con una gastronomía fundamental. Y como tercera conferencia dedicada al Parque Nacional, pues estuvo Javier Almellones, que nos habló también de todas las rutas, senderismo, cómo se puede recorrer, qué actividades son las más importantes. Es decir, que hemos cubierto ese objetivo, que a partir de ahora lo vamos a hacer cada año, en el que cojamos una comarca y resaltemos aquellas cosas que son más significativas, que son más importantes y que nos pueden servir para divertirnos, para comer, para conocer. Es decir, que ver el paisaje gastronómico que tenemos en Málaga, en cualquier localidad, en cualquier pueblo que vayamos, pues siempre hay un momento muy adecuado para disfrutar de esa gastronomía. El resto de tertulias que hemos tenido, pues es verdad que el 25 de octubre también tuvimos el honor de recibir a Remé Reina y Toñi Sánchez. Remé está con nosotros,
Y bueno, pues son dos blogueras que tienen una página web, un blog, donde están alojadas pues todo lo que pueda estar relacionado con la comida local, con la gastronomía local de Málaga, en sus diferentes paisajes, en sus diferentes formas de elaboración, de cuchareo, de guisos, en fin, todo lo que es la inmensa y variadísima cocina malagueña. Y disfrutamos en la presentación que hicieron tanto Remé como Toñi. También tuvimos con nosotros al chef Daniel García Peinado, conocido como el chef de la OVE, y en este caso, pues como una novedad importante, estuvo relacionando lo que es el AOVE con el chocolate, y también hizo unas elaboraciones que la degustamos y que fueron muy apetecibles, y también fue un momento importante, y agradezco a Daniel pues esa colaboración y esa implicación que tiene siempre con nosotros. En enero tuvimos al jefe de servicio de pesca de la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca, Leandro Jiménez, que nos estuvo hablando de la situación actual y de la sostenibilidad y capturas del mar que nos rodea, que es el mar de Alborán. Y dijo cosas muy interesantes. Todas estas conferencias y tertulias están colgadas en YouTube, y si alguien tiene la curiosidad las puede volver a oír. Entonces a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Leandro, de que el mejor pulpo que se comía en Galicia, en los sitios exclusivos, pues era un pulpo malagueño. Me llamó mucho la atención. Y bueno, para que veáis hasta dónde llega Málaga, hasta llevar el pulpo a Galicia para que sea, no sé si allí lo venden como denominación de origen Málaga, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor se le escapa alguna expresión malagueña cuando estás comiendo el pulpo, como dicen que está tan inteligente, o lo mismo es capaz de hacer alguna cosa. En febrero tuvimos también una tertulia muy interesante expuesta por Diego Rivas, y la panadería y confitería justa. Entonces sí que, bueno, pues estuvo viendo cómo se combina el pan tan rico que tenemos en Málaga con ese aceite maravilloso, y cómo pues esto que es, digamos, casi el centro de la dieta mediterránea, el pan y el aceite, conjuntamente con el vino, que no me diga nada José Manuel, pues sí que disfrutamos también con un excelente pan, con un excelente aceite, y con, digamos, la explicación que nos hizo Justo y Diego de todos los ingredientes y todas las elaboraciones y cómo se hace todo esto. No sé si se me pasa alguna, pero ya terminamos hoy, porque había prevista otra tertulia, pero la hemos tenido que cancelar porque no venía fecha. No venía fecha porque es muy interesante, la vamos a dejar para el curso que viene, que es todas aquellas hortalizas y verduras que se han dejado de consumir a lo largo de los últimos siglos. Entonces, de casi 500 verduras y hortalizas que había en la Edad Media, pues se nos han quedado con 8 o 10, que son las que tenemos en las fruterías. Entonces, bueno, pues todavía se empiezan a comercializar y se empiezan digamos, a sembrar pues verduras que hasta ahora pues no se cultivan, sino que son salvajes, pero que se están empezando a recuperar otra vez para la cocina, porque son muy buenas y son, bueno, pues son muy adecuadas para la dieta mediterránea. Y este es el resumen de este ciclo de tertulias. Yo creo que ha sido muy interesante. Es verdad que ya este año la pandemia nos ha permitido que se hagan libremente, que no tengamos problemas de aforo, que no tengamos todas esas precauciones que tomamos en años anteriores, los años de la pandemia, y creo que ha sido muy interesante. Así que, bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes la presencia de las conferencias, el éxito que han tenido, y ya lo que estamos es pues casi preparando el ciclo de tertulias del curso que será 23-24. Pues muchas gracias por su asistencia. Pues muchas gracias, Antonio, y a Jesús Moreno, que es el coordinador de estas tertulias. Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, en un feliz título de Jesús de esta tertulia, el feliz maridaje entre quesos y vinos y viceversa.
Estamos hablando de dos productos que son muy tradicionales en la gastronomía no solo malagueña, yo diría que la gastronomía española, pero además estamos hablando de dos productos muy malagueños. Voy a recordar una vez más que Málaga es tierra de vinos, es mi frase favorita, que la digo siempre cada vez que tengo oportunidad, porque a pesar de que hoy tengamos sembradas de viña aproximadamente unas 4.000 hectáreas, que es muy, o entre 4 o 4.500, que es muy poquito, Málaga en su momento tuvo más de 100.000, 112.000, 120.000 hectáreas de vino, es decir, casi la mitad del territorio provincial estaba plantado de viña. Había 40 y tantas variedades autóctonas propias de aquí de Málaga, pero vino la filoxera y todo aquello se vino abajo. Se vino abajo eso, se vino abajo la industria, que estaba sostenida precisamente por el dinero del vino y de las pasas. No olvidemos nunca las pasas cuando hablamos de la vid y de la uva malagueña. Y bueno, pues como veis estamos en un territorio que después de la travesía del desierto que vivió, se ha ido recomponiendo y está llegando a tener una notabilidad importante. Además, con una apuesta clara, tanto en vinos como en quesos, porque al queso le pasó lo mismo. Estamos en el territorio de la mayor cabaña caprina de toda Europa. Tenemos una raza autóctona, como es la cabra malagueña, la cabra rubia. Es una cabra que produce mucha leche. En Málaga siempre se ha hecho queso con la leche de la cabra, que además es un animal que lleva acompañando a la humanidad desde el Neolítico. Fue de los primeros que el hombre domesticó porque era muy útil. Daba leche, daba carne, daba piel, daba hueso, se comía todo lo que no quería comer otros animales, y eso sigue siendo así. Por lo tanto, eso que sucede aquí en Málaga, tenemos vinos, tenemos nuestros quesos, es lo que queríamos reflejar precisamente este año, donde hemos unido productos, como decía antes Antonio, como el vino y el aceite y el chocolate, y en este caso, para cerrar el ciclo de tertulias, el vino y el queso. Vamos a probar 7 quesos malagueños y 5 vinos. Es decir, habrá un vino que compartirá queso. Los quesos provienen de el queso Montes de Málaga y el Pinsapo. Agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido de estas dos cooperativas. Y los vinos proceden de las bodegas Cortijo de la Fuente, Nilva, Los Lunares, Excelencia y Carpe Diem. Vamos a probar, digamos, un abanico importante, tanto de quesos como de vinos, de lo que se hace en Málaga. En Málaga el queso es de cabra, hay muchas formas de elaborarlo, y los vinos, sin embargo, no tienen una sola línea, sino que tienen muchas. Tenemos los llamados vinos tranquilos, tintos, blancos y rosados, y luego tenemos una de las mayores riquezas enológicas del mundo, que son los vinos de Málaga. Esos vinos dulces, de múltiples elaboraciones, con múltiples denominaciones en función del color, en función de la forma en la que se hacen, se tratan, etcétera. Una riqueza tremenda que estamos obligados a defender. Y como nosotros queremos defenderlo, pues la mejor manera de defenderlo es consumirlo. Así que vamos a pasar a que los especialistas, que además son 2 miembros de la Carta Malacitana, nos expliquen qué quesos y qué vinos vamos a degustar esta tarde. Los especialistas son Juan Manuel Micheo, que es veterinario, es asesor en ganadería a distintas cooperativas agroalimentarias, y José Manuel Moreno Ferreiro, que es el secretario de la denominación de origen de vinos de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Así que sin más, yo le cedo el micrófono y adelante. Juanma empieza, pues venga, Juanma, te toca. Bueno, ¿has resuelto esto? Bueno, buenas tardes. En primer lugar vamos a pedir disculpas porque se nos ha desbordado esto, ¿no? Esperábamos menos gente y aquí esperábamos 30, 40 y somos más de 60. Entonces, las disculpas sobre todo porque el reparto de los quesos va a ser el doble de largo. Claro, que a lo mejor tenemos que esperar un poquito mientras que nos llenan las botellas y nos pasan los quesos. Y como somos tantos y hace calorcito, pues voy a intentar no enrollarme mucho.
Yo solo quiero haceros una pequeña introducción de los quesos de Málaga. No sé, hay mucha gente experta en queso. ¿Quién se considera experto en queso o experta? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie tiene un 10 en queso. ¿Quién tiene un 8 en queso? ¿Nadie? ¿Un 6? Nadie tiene un 6, me lo vaya a poner muy fácil. ¿Un 5? Bueno, ellos tres, ya aprovecho y los presento. Enrique, Diana y María José son técnicos de las dos cooperativas de las que vamos a probar los quesos hoy, que son dos cooperativas de Málaga, conformadas por ganaderos malagueños, casi todo cabra malagueña, aunque siempre hay algún ganadero por Málaga que tiene cabras de otras razas o mezcladas, ¿no? Y entonces recogemos la leche, no vamos a recoger solo la leche de unas cabras y de otras no. Y estas dos cooperativas, una se llama Agrupación de Ganaderos de los Montes de Málaga, está en Colmenar, y la otra se llama Agasur, Agrupación de Ganaderos del Sur, y está en Campanilla. ¿Eso pertenece a Campanilla? En La Huertecilla, en el polígono de La Huertecilla, en Málaga. Y las dos tienen dos quesos, dos queserías, que tienen una marca distinta del nombre de la cooperativa. La primera, la de Agasma, la de Colmenar, el queso se llama Montes de Málaga, que son estos quesos, que supongo que ya están empezando a ser visibles en el territorio malagueño, que el trabajo nos ha costado, estos quesos, y estos son, la marca de Agasur se llama El Pinsapo, ¿bien? Que supongo que también lo estaréis viendo, porque afortunadamente en los últimos años nuestros quesos se empiezan a ver en los establecimientos habituales. Además hemos elegido, este evento era para presentar los quesos que habían ganado el concurso de Diputación de Málaga de este año, pero todavía no se ha convocado siquiera, ¿no?, el concurso. Entonces, como acababa el ciclo y no teníamos el concurso realizado, no podíamos presentar ni los quesos ni los vinos ganadores. Entonces, en vez de suspender esto, que es lo que estaba previsto, pues decidimos, José Manuel y yo, atrevernos a hacer una cata maridada de quesos y vinos de Málaga con los quesos que si no han ganado el premio este año porque no ha habido concurso, todos los quesos que tenéis encima de la mesa y todos los vinos que vamos a probar han tenido premio repetidas veces en distintos concursos nacionales e internacionales. Afortunadamente, tanto nuestros quesos como nuestros vinos son muy reconocidos ya en todos los mercados. Muchas veces más fuera que dentro. ¿No, Juan? Entonces, bueno, esperemos que eso poquito a poco vaya cambiando. Del queso solo os voy a decir 2 o 3 cositas. Vamos a aprender a catar queso de una forma muy rápida. Para diferenciar un queso, pues lo primero en los quesos es saber de qué especie están hechos, o sea, de qué leche es, si estamos hablando de leche de cabra, si estamos hablando de leche de oveja, si estamos hablando de leche de vaca o si estamos hablando de mezclas. Hay mezclas de las 3 leches y hay quesos de mezcla de vaca-cabra, de cabra-oveja o de vaca o de cabra-oveja. O sea, hay todos esos tipos de quesos se pueden dar y se dan en el mercado. Los mejores, los de cabra. De toda la vida los quesos españoles como más reconocidos han sido los quesos de oveja, ¿no? España es conocida en el mundo por el queso manchego, ¿no? Y bueno, pues el queso de cabra, las leches en general, la leche de cabra es más rica que la leche de vaca en sus contenidos de grasa y proteína, y luego va la leche de oveja, es más rica aún en sus contenidos de grasa y proteína. La grasa y la proteína de la leche es muy importante porque tanto la cantidad de proteína que tiene la leche como la grasa, bueno, hacen que el queso sea, bueno, más rentable o menos, porque el queso no es ni más ni menos que la coagulación de la proteína de la leche o de una parte de la proteína de la leche, y entonces cuanta más proteína tiene la leche, menos litros de leche nos hacen falta para hacer 1 kilo de queso. ¿Bien? Entonces, por ese orden está vaca, cabra, oveja. Luego, en este caso, hoy no hay problema con eso, pero vamos a probar, todos son de cabra,
¿vale? Así que ahí no hay problema. Luego hay otra cosa que es importante también, que hoy tampoco nos va a afectar mucho, que es el tipo de cuajada, ¿vale? Pero para que, bueno, sepamos un poquito esto, están los quesos, los quesos típicos españoles de toda la vida, o sea, el queso manchego. Tú te vas a México y cualquier queso español es un queso manchego, o sea, de lo que sea, ¿no? Que es el que tiene fama. Pues son los quesos de pasta prensada con cuajada enzimática, se llama. Están hechos con un tipo de cuajo y con un tiempo determinado de hacer esa cuajada, ¿vale? Los quesos, la leche, cuando llega a una central, se filtra, se pone a una temperatura determinada, se le echa una cosa que se llama el cuajo, que es una enzima que lo que hace es fomentar la coagulación de la proteína, ¿vale? Lo cuajamos según la temperatura de la cuajada a la que lo cuajamos y según el tiempo que lo tenemos cuajando y según el tipo de cuajo que le echemos, pues nos va a ir dando un resultado u otro de queso. Cuando hablamos queso, aquí tenemos 7 quesos que son de leche de cabra y están hechos por los mismos maestros queseros, pero cada queso tiene una fórmula, un tiempo de cuajado, una temperatura, incluso el corte de la cuajada, cómo se corta, si se corta el grano más grande, más pequeño, todo eso, por eso hace que los quesos artesanos, los quesos de cada persona, de cada artesano, tengan un sabor distinto, porque influyen todas esas cosas en la receta del queso. Después de cuajarlo se separa el cuajo del suero, se prensa o no, hay quesos que no se prensan, ¿no? Se dejan reposar simplemente por gravedad, hay otros que se prensan, habéis visto algunos quesos que van como liados en una gasa con forma de, así como de, con un pañuelo. Hay otros quesos, los nuestros normalmente, los quesos de cuajada enzimática normalmente se prensan en un molde, y se prensan, antiguamente se hacía con un entremijo y una pleita, hoy en día se hace con un molde de plástico alimentario que lleva el dibujito además tradicional de nuestro queso, del dibujo que tenía la pleita, ¿no? Que era un cincho de esparto con el cual se hacía el queso antes. Y después de cuajarlo, pues, y lo tenemos prensado, también el tiempo de prensa y la presión de la prensa forman parte de esa receta. Después, pues, o lo envasamos y no lo comemos, o sea, ahí acaba la vida de la fabricación de un queso fresco. Si vosotros me queréis corregir en algo, me corregís. Ahí empieza ya el queso fresco que nos podemos comer. Este queso, pero le he preguntado yo a Enrique y me ha dicho, posiblemente este queso lo hicimos ayer, ¿no? Entonces, esto es un queso fresco que ya está listo para comer. Normalmente se sala también, no he olvidado el salado, y también el tiempo de sal que se le da también forma parte de la receta, o el tipo de sal, porque se puede sumergir en una salmuera o se le puede echar sal por encima. Bueno, todas esas características, todos esos tiempos y todas esas formas de hacer las cosas, de temperaturas y demás, son lo que forman parte de la receta del queso, ¿vale? Entonces, después de tener un queso fresco, ahora lo pasamos a una cámara de maduración, que es un lugar, es una, bueno, como una cueva antiguamente, hoy en día una bodega o un lugar donde hay una temperatura controlada, menos que un frigorífico. Normalmente ¿a qué temperatura tenemos 11 grados. A unos 11 grados, con una humedad alta del 85%, ¿vale? Ahí se madura el queso y ya lo dejamos, y realmente lo que estamos haciendo es secarlo, ¿vale? Es quitarle la humedad. Los quesos artesanos que están hechos de leche, digo esto de que están hechos de leche porque hay muchos quesos en el mercado que no están hechos de leche. Desgraciadamente así es nuestra industria alimentaria, pero los hay, o que tienen muchos aditivos. Pero los quesos como estos, que son quesos de leche, pues están vivos, tienen una microflora, una bacteriología que los van evolucionando, ¿bien? Entonces en las cámaras también hay una serie de hongos, hay una serie de flora que hace que los quesos vayan tomando un sabor y que vayan evolucionando. Y normalmente nosotros con un mes los consideramos que es el queso 30 días, el queso tierno. A partir de los 60 días normalmente ya hablamos de un queso semicurado, y a partir de los 3-4 meses podemos hablar de quesos curados, ¿no? Nosotros los quesos que tenemos hoy, el semicurado tendrá 30 días, ¿sí? Luego el curado ya tiene 180 días, ¿vale? Son quesos, los que traemos curados tienen 6 meses. Hasta ahí
semicurado, curado, fresco, semicurado y curado. Bien. Y luego hay otra cosa que se habla mucho de los quesos, que ahora es como la crème de los quesos de leche cruda. ¿Sabéis lo que es los quesos de leche cruda? Son aquellos quesos que están hechos con leche natural. O sea, que a esa leche, en todo este proceso que yo os he dicho, pues no se le ha hecho nada más que eso que os he dicho. Porque me he saltado lo de pasteurizar la leche, que es el primer paso. Después de filtrarla, normalmente la pasteurizamos, que es elevarla a una temperatura para matar una parte de las bacterias que tiene. Esto se hacía antes mucho en los quesos para evitar enfermedades que se transmiten a las personas, como las famosas fiebres de Malta, que afortunadamente hoy en día ya las hemos erradicado. En Málaga ya está libre de fiebres de Malta, o sea que ya no hay problema por consumir un queso de leche cruda, pero nuestra legislación hasta ahora nos ha obligado a que los quesos con menos de 60 días se hicieran con leche pasteurizada y que solo pudiéramos hacer quesos de leche cruda con más de 60 días, porque a partir de los 60 días la brucela, que es la bacteria que produce la fiebre de Malta, ya se muere y no hay riesgo de contaminación, de contagio. ¿Bien? Entonces, los quesos de leche cruda normalmente están más ricos por lo que estábamos diciendo antes. Tienen más flora, tienen más microbiología, y entonces su evolución es mejor, tienen más sabor, porque vienen con todos los sabores y con todos los olores y con todos los aromas desde que trae la leche. La propia leche ya de por sí, si los animales además pastorean en el campo, pues mucho más, porque traen los sabores de las plantas aromáticas y demás. ¿Vale? Nada más, sabiendo leche cruda o leche pasteurizada, todos los que tenemos aquí, como son, salvo los curados, el último curado es de leche cruda, ahora lo veréis para que veamos la diferencia entre cruda y pasteurizada. Todos los demás son de pasteurizada. Tiempos de curación, tipos de leche, ya con eso más o menos sabemos, ya tenemos un 5, ¿vale? A partir de ahí, que es donde estoy yo, el 5, ¿no? A partir de ahí ya podemos, por eso he preguntado, por si había alguien de 10 y me preguntaba algo que yo no sabía contestar, ¿vale? Bueno, entonces de momento os dejo, le voy a pasar la palabra a José Manuel para que nos presente también los vinos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por tu interesantísima introducción, que me ha permitido introducir mi intervención, porque también voy a preguntar si hay aquí alguien que tenga un 10. ¿Un 9? Serafín Quero tiene un 9,95. Bueno, como todos más o menos tenemos el mismo nivel, hemos decidido hoy darosla con queso. De manera que hoy vamos a dárnosla con queso, aprendiendo lo poquito que podemos enseñar y aprendiendo nosotros también, porque estos encuentros son un aprendizaje permanente, ¿no? Bueno, en Málaga no cabe duda que es tierra de denominaciones de origen. La primera fue Málaga, la denominación de origen de vinos. Posteriormente se creó la denominación de origen Pasas de Málaga. Málaga se creó en el año 1932. La denominación de origen Sierras de Málaga es del año 90, Pasas de Málaga es del 96. Hay otra denominación de origen que es la aceituna loreña de Málaga, que también es de esa época, no lo sé exactamente, quizás también de los años 90. Después la denominación de origen Sierras de Málaga, que es otra tipología de vinos, es del año 2001. Y ahora he descubierto que hay otra más, sin saberlo, yo no lo sabía, el pulpo de Málaga. El pulpo de Málaga es un pulpo, parece ser inteligente por sí mismo, lo cual denota un acervo interesantísimo dentro de nuestras costas. Creo que el pulpo ya de por sí es inteligente, según me han dicho. Entonces, si eso es así, pues estamos ante la confluencia máxima de la inteligencia, ser malagueño y ser pulpo. Bueno, los vinos que hoy vamos a catar, acompañados de los quesos, o al revés, los quesos acompañados de los vinos, nosotros somos más pobrecitos y vamos a poner 5 vinos.
Y además, ante la multitudinaria presencia, pues vamos a ir hipercortos, ¿eh? Porque, claro, no pensábamos que iba a haber menos gente y me han puesto, pues, una cantidad de botellas que nos las beberíamos un par de nosotros. Entonces vamos a hacer, como se dice, un culín de vino para los grandes vinos también, ¿eh? Para los grandes quesos que tenemos aquí. Espero que sea homogénea la distribución, ¿eh? Bien. Málaga, como digo, tiene dos denominaciones de origen tres relacionadas con la viña, una es la pasa y dos relacionadas con el vino. Uno es Málaga, pasas de Málaga, y otra es Málaga y sierras de Málaga. La denominación de origen Málaga protege aquellos vinos que tienen, que quizás en el ideario nuestro colectivo son los vinos de Málaga. Esa es la denominación de origen Málaga. ¿Y qué es la denominación de origen Málaga? Pues normalmente, si yo hiciera aquí una pregunta, ¿qué pensáis que es la denominación de origen Málaga? ¿Qué es un vino de Málaga? Ejemplo, ¿es dulce o seco? Dulce. ¿Es blanco o tinto? Dorado. Bien. Vamos ya por estamos llegando al 10. Y después es, he dicho dulce, he dicho el color, ¿no? Bien. Bueno, pues solamente una pequeña rectificación. Y los vinos de Málaga ese es el ideario general, ¿no? Los vinos de Málaga son dulces y oscuros, por la general, ¿no? Pero la realidad es otra bien cierta, porque la realidad es que los vinos de Málaga son dulces y secos, blancos y negros. Los de la denominación de origen Málaga, pero todos son blancos, aunque sean negros. Eso es como el pulpo de Málaga. Es un vino blanco que termina siendo un vino negro, porque hay muchos factores que condicionan el color, que también has referenciado antes, dorado. Entre ellos, esos factores que condicionan el color de un producto, en el caso del vino, en el caso de Málaga en particular, tienen tres motivos principales. Un motivo que es el asoleo de la uva. Al ponerla al sol se deshidrata y se concentra el mosto y por lo tanto sale un color más dorado. El envejecimiento, que oxida el vino. Y hay un tercer factor que es el arrope, que en algunos vinos se utiliza acompañándolo, tocando al vino principal. El arrope es es un mosto concentrado al baño María o al fuego directo. Esos tres elementos pueden condicionar el color del vino, pero todos los vinos de Málaga son blancos. ¿Son blancos por qué? Porque proceden de dos variedades blancas, la Pedro Jiménez y la Moscatel. Los vinos se llaman blancos según la variedad de donde procedan, si es blanca. Claro, también es cierto, como muy bien sabe Serafín Quelo, que hay vinos blancos de uva tinta. Porque realmente lo que sucede cuando elaboramos los vinos tintos es que lo que hacemos es macerar la uva con el ollejo. Y eso transmite al mosto, le transmite el color. A más maceración, más color. ¿Qué pasa? Que cuando no haces esa maceración, como el mosto de la uva es blanco, aunque tenga al final un tonito un poco rosado, el vino termina siendo blanco, aunque sea de uva tinta. Después hay otros vinos que se elaboran también haciendo, pues ahora se llaman vinos orange, vinos que proceden, o los vinos rosados, los vinos rosados, que son vinos de uva tinta, que se prensa muy poquito, se macera muy poquito, y los vinos rosados, los vinos orange, que se llaman ahora mismo, que no es una clasificación oficial, que es al revés, un vino blanco que se deja en sus ollejos para transformarse al final en un color un poquito más dorado. Pero esos vinos últimos que estoy diciendo, que también son blancos y tintos, son de la denominación de origen Sierras de Málaga. Por lo tanto, la denominación de origen Sierras de Málaga
tiene vinos blancos, tintos y rosados. Las variedades de la denominación de origen Sierras de Málaga son múltiples, son muchas. Hay variedades nacionales, locales, nacionales y foráneas, que han venido del extranjero. Entonces, esas variedades son las que configuran el elenco de variedades que forman parte de nuestras, de las variedades que se utilizan actualmente para hacer un vino de Sierras de Málaga. Después las veremos con algún ejemplo. Málaga distribuye, en Málaga, en cualquier sitio de la provincia, se pueden hacer vinos de Málaga o Sierras de Málaga. Si José Manuel López es bodeguero y quiere producir vino Málaga en Cártama, lo va a producir. Y si quiere producir vinos de Sierras de Málaga, también. Solo depende de si quiere hacerlo o no, si tiene comercio o no tiene comercio. Ese sería el punto primero de la distribución territorial, porque nosotros, igual que las cabras, se van moviendo de un sitio para otro, pero están todas localizadas. En nuestro caso, están todas localizadas y es que no se pueden mover. Es decir, nuestras plantas están allí, en ese sitio. Y por lo tanto, tenemos que sacarle el mayor partido a una planta en base a muchos factores que se dan casualmente en este territorio que está comprendido entre dos paralelos de la tierra en donde nació prácticamente el cultivo de la viña, en el ámbito mediterráneo. Por lo tanto, Málaga está ahí, Málaga es tierra de vinos, como muy bien dijo Marcos al principio. Y como es Málaga tierra de vinos, pues podemos hacer vinos de muchas tipologías. Y además con una particularidad que, en el caso nuestro, aparte de la varietal, es decir, que nosotros tenemos variedades muy diversas para producir dos tipologías de vinos principales, que después explicaré más detenidamente más rápidamente, pero ya con estos principios puestos sobre la mesa, con los vinos en la mano, como digo, tenemos que sacarle el partido a todo el territorio, a cada territorio con sus particularidades. Tenemos que sacarle el partido a la variedad, tenemos que sacarle el partido a la variedad, tenemos que sacarle el partido al suelo, al clima, a la orografía, a la orientación, a todos esos factores. Y todos esos factores en Málaga, ¿cómo son? Diversos. Málaga no es una llanura. Málaga no es un espacio homogéneo. Málaga es un espacio heterogéneo. Y no es lo mismo un serrano de Ronda, ya hablando de personas incluso, que un asarco como Juan Muñoz. Eso es totalmente diferente, vamos. Entonces, ese conjunto, pues lo mismo pasa con las plantas. Son pequeños seres humanos, pequeños niños que están ahí creciendo en un espacio en el que siempre se encuentran. Y esa diversidad vinícola que nosotros traducimos en vinos, elaboramos en vinos, proceden precisamente de esa diversidad territorial. ¿Dónde se pueden hacer los vinos de Sierras de Málaga? En cualquier punto. Es decir, los vinos blancos, tintos y rosados también se pueden hacer en cualquier punto de la provincia. Por lo tanto, cualquier bodeguero puede hacer vinos Málaga y vinos de Sierras de Málaga en cualquier punto de la provincia, siempre que tenga, lógicamente, la variedad o la compre en el ámbito territorial de la provincia de Málaga. Ahí es donde está la denominación de origen y un pliego de condiciones exhaustivo que tienen que cumplir cada bodega y cada viticultor para que el vino final se llame Málaga o se llame Sierras de Málaga. Esta es la idea fundamental que tiene que subyacer en los distintos vinos que vamos a catar. Los vinos de Sierras de Málaga solo tienen, ya como último elemento de explicación, solamente tienen un modelo. El alcohol procede solo y exclusivamente de la fermentación de la uva. Del mosto, quiero decir. De la fermentación del mosto, de las levaduras, etc. Y, en el caso de Málaga,
también. El alcohol tiene que proceder, lógicamente, de la fermentación de la uva, pero en determinados tipos de vinos se les puede hacer lo que se llama un añadido alcohólico. Un añadido alcohólico, pero de un alcohol vínico, ¿eh? Ese añadido alcohólico es lo que se llaman los vinos encabezados, fortificados o vinos de licor, ¿eh? Esa tipología de vinos tienen que tener una graduación alcohólica determinada, mayor de 15 grados actualmente, y tienen que, normalmente ese encabezado se hace con el objetivo, en muchos de esos vinos, claro, la complejidad es muy alta, por lo tanto voy a intentar establecer principios básicos, que es el envejecimiento, ¿eh? Aunque también esos vinos se pueden tomar frescos, pero el envejecimiento es el fundamento de estos vinos. Cuanto más viejos, cuanto más alcohol tengan, más capacidad tienen de envejecer. Por lo tanto, tenemos vinos de 30 años, de 40 años, de 100 años, y están fantásticos. Ahí es donde empiezan a estar buenos de verdad, a partir de los 100 años. Entonces, no quiere decir que todos los vinos Málaga puedan tener esa cualidad de poder tener hasta 100 años, sino que el bodeguero, cuando los está creando, está pensando en que lo van a catar sus bisnietos. Esa es la realidad, ¿eh? Porque es sorprendente, admirable e a veces incomprensible que alguien esté, como es el caso de nuestro querido Juan Muñoz, poniendo hoy vinos de esta cosecha, pensando en que esos vinos lo va a catar alguien dentro de 60 años. El único que lo puede catar soy yo. Por lo tanto, tenemos ahí toda una visión general de cómo son los vinos en Málaga. Ahora, cuando catemos los distintos vinos, a medida que vayamos pasando por los distintos territorios, si bien hay un par de territorios que no se van a mencionar, pero después hablaré de ellos cuando comente las variedades, pues iremos analizando esos vinos y explicando cómo se elaboran. Pero solo estos vinos, porque Málaga tiene la friolera, me he tenido que quitar la chaqueta por razones, la friolera de 19 tipos de vinos. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a una casa de vinos, a lo mejor a catar un pajarete? Habéis ido a lo mejor a catar un trasañejo, pero claro, a lo mejor nunca habéis catado un pajarete trasañejo, que es otro tipo de vino. A lo mejor habéis catado un pale cream, un cream, un Málaga dulce negro, un Málaga dulce natural, un naturalmente dulce. En fin, habéis catado seguramente muchísimos tipos de vinos, y eso es lo que forma parte de ese gran patrimonio que tenemos terminológico, porque desde luego en terminología no hay quien nos gane. Fijaros qué nombres más bonitos. Tenemos vinos maestros, vinos tiernos, vinos naturalmente dulces. ¿Quién puede dar más? Vino lágrima, vino trasañejo, pero esos son nombres muy bonitos, ¿no? Entonces, ese toque, digamos, que tienen nuestros vinos, también se sienten cuando se catan. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, con los quesos acompañándolos y bueno, esperando que nos adaptemos al máximo al volumen que tenemos, porque palabra tenemos de sobra, pero nos falta vino, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con esto, ¿vale? Vamos a empezar con el fresco de la cooperativa Agasma, ¿vale? Es un queso de leche cruda, perdón, de leche pasteurizada. Bueno, para que no se nos olvide,
para que no se nos olvide, me dicen que el que tenga algún problema de alergias, que tenga cuidado con uno de los quesos que vamos a probar, que es el emborrizado, que es este porque tiene salvado de trigo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de él, pero para que lo sepáis ya. Y que las personas, las mujeres que estén embarazadas, que no debían de probar los curados. El único, de leche cruda tenemos uno nada más, ¿vale? Ah, ¿el pimentón es de leche cruda también? Bien. Bueno, entonces lo primero que se hace en una cata, bueno, en las catas lo que hacemos es usar nuestros sentidos, ¿no? Lo primero que se hace es ver, ¿vale? Si veis, yo os he puesto aquí los quesos, en este plato he puesto todos los que vamos a probar y si os dais cuenta, bueno, pues lo primero es el color. El queso de cabra es muy blanco. De hecho, si veis el fresco, el que tenéis ya en vuestro plato, es un queso totalmente blanco. Si estuviéramos comparando con oveja y con vaca, de la misma edad de maduración, el queso de cabra es el más blanco de todos. Bien, luego va la vaca y luego va la oveja. Por lo tanto, si tenemos quesos de la misma edad, por el color ya podemos sospechar de qué especie son, ¿vale? Conforme van avanzando en su maduración, van concentrando el color. Y si veis aquí he puesto los 4 quesos semi, o sea, el fresco, el semi y el curado, pues cada vez son más amarillos, ¿bien? Y cada vez el borde está más oscuro, porque la parte de fuera se seca más, ¿bien? Tienen más áurea, se llama. Entonces ahí veis como los 4 quesos con distintas edades se nota también por simplemente por su color, ¿bien? Y por la sequedad de la corteza. Luego en mi plato no se nota, pero en vuestros platos a lo mejor sí se nota, el queso fresco es fresco y al corte tiene suero, entonces se ve húmedo, la superficie es húmeda, ¿bien? Lo siguiente que hacemos, los demás normalmente están secos, aunque como hace un poquito de calor están empezando a sudar, pero el sudor ese que tienen ya es de estar sudando, no es al corte. Entonces, el fresco, lo siguiente que tenemos que hacer, que es lo que vamos a hacer con todo, es olerlo. Olerlo. ¿Y a qué os huele? Después. Entonces, lo oléis y si os dais cuenta, ¿os huele mucho o no? ¿Sí? En general, fijaros en esto que es un dato curioso, en general la gente dice, es que los quesos de cabra son muy fuertes, saben mucho a cabra, huelen mucho. Pues el queso fresco, que es el que más podría oler, no huele prácticamente nada, ¿vale? Si lo partís y lo oléis recién partido, sí huele un poquito más, justo al partido, sí huele un poquito más a cabra, ¿bien? Ya os iba a decir que os lo meteréis en la boca, pero me ha dicho ya José Manuel que vamos a probar este queso con un vino. Luego vamos a probar un segundo queso con otro vino y luego es que yo me he empeñado en traer más queso porque es que elegir es muy difícil. Tiene sal. Entonces, íbamos a traer lo normal en una cata así normal, es traer el fresco, el semicurado, el curado y el curado de leche cruda. Lo que pasa que en Málaga se están haciendo últimamente cosas muy interesantes, que es el emborrado, que es este que nos lo va a presentar Enrique, además que yo quiero que él nos cuente cómo lo han hecho, el de pimentón, que nos lo va a presentar María José, y luego aquí hay otro queso que nos lo va a presentar Diana, que tiene vino dulce, o sea, está envuelto en vino dulce. Este con pimentón y este es emborrado. Ahora ellos nos hablarán de ellos. Esos quesos nos pueden romper un poco la dinámica de la carne, ¿vale? Pero yo creo que había que probarlos, ya que estamos aquí reunidos probando quesos de Málaga, había que probar esos quesos y los hemos combinado con un mismo vino, hemos mezclado 2 quesos. No es lo correcto, pero bueno, como se trata de probar y estamos en el 5,
Es una cata de 5, pues tampoco pasa nada. Muy bien. Bueno, pues ahora me toca a mí el vino que espero que todo el mundo tenga en su copa, aunque sea muy poquito. Ya, otra vez Juanma me ha permitido hacer otra pregunta importante. ¿Alguno de vosotros tiene coche? Prefiero con respecto a lo de las embarazadas. ¿Alguno tiene coche? Porque hay que beber con moderación siempre, ¿eh? Bien. Y como eso es nuestro lema, pues ahí habéis visto el poquito vino que os hemos servido, ¿no? Bien. El vino que vamos a catar es un vino de la variedad, es un vino que se produce en la comarca norte de Málaga, que es la depresión de Antequera. Es una zona separada de lo que es la parte montañosa de Málaga, que la rompe a Málaga en dos partes, la norte y la sur, y esa parte, esa depresión se asemeja mucho a Montilla, a toda esa zona de por ahí. Entonces, es un clima continental, son tierras profundas, con, en cierto modo, con matices con hierro en muchos casos, con sustratos calizos, y las variedades que están implantadas allí es una zona casi de mestizaje, podríamos decir, ¿no? Allí hay variedades blancas y variedades tintas. Este vino está elaborado de la variedad Moscatel de grano menudo. Hay muchísimos tipos de moscatel. En Málaga tenemos 3 tipos de moscatel. La moscatel de grano gordo, que se llama de Alejandría también se llama moscatel de Málaga. La moscatel de grano menudo, que en Málaga le llamamos morisco, moscatel morisco, y la moscatel negro o tinta, que también la tenemos en Málaga. La moscatel que tenemos en este vino es la moscatel de grano menudo, pero va acompañada de una variedad también genuina, que es la Pedro Jiménez. Estos vinos son muy, digamos, de elaboración no muy compleja, porque lo que hay que hacer es fermentar, coger la uva en su sazón, elaborar el mosto, fermentar la uva a una temperatura determinada y esperar a que las levaduras se coman todo el azúcar del mosto, y el vino entonces se va a quedar seco. Así es como este es el vino que lo elabora una bodega que se llama Cortijo La Fuente de Mollina, que es una familia de 3 productos. Es una familia en la que uno es el enólogo y el viticultor, otro comercializa y la tercera persona, que es una chica, es la que lleva el tema administrativo y comercial. Por lo tanto, ahora es el momento de catar el vino, que normalmente este vino tiene que ser ácido, tiene que tener acidez, tiene que tener las flores típicas que tiene que dar la moscatel. A lo mejor está un poco caliente porque me lo he tenido que traer porque no lo habíamos recibido. Los aromas típicos de la moscatel son aromas de flores blancas y cítricas en algunas ocasiones, dependiendo del suelo, dependiendo del tipo de suelo. También puede haber notas minerales o notas salinas según el territorio en el que estamos hablando. Este tendrá que tener estas notas que estoy refiriendo, notas frescas, florales y con una cierta acidez, que no sé cómo complementa con este queso tan liviano, porque me ha parecido un queso liviano, ¿no? No sé cómo lo veis, la combinación. ¿Te gusta? Bien, pues nos hemos acercado. Muy bien, por mi parte, respecto al vino, salvo que haya alguna pregunta. No, este se puede beber. Me preguntan si se puede beber entero. Sí. No, se puede. No comparte queso, no comparte queso.
Bueno, ya, no sé, Juan Manuel, no sé si ahora tú... Bueno, puedo... Estos vinos blancos, aprovecho la ocasión para continuar. Estos vinos blancos se pueden producir en cualquier punto de la provincia, ¿eh? Lo que pasa es que las notas en nariz y en boca son distintas según el suelo y el clima, ¿eh? Y después también hay otros factores que condicionan el color, en el caso de que haya una fermentación sobre sus lías, etcétera, etcétera, que también puede condicionar el color, ¿eh? Y dónde se haga la fermentación también. Este se ha hecho en un depósito de acero inoxidable. Bueno, pues ya lo podéis probar, ya lo habíais probado, ¿eh? Ya lo habéis probado. Pero como había un poquito más, lo hemos pasado a la bandeja, pasarla por si queréis repetir, para probarlo ahora con el vino. Está llegando, está llegando. Ya lo podéis probar y ahora si veis al comerlo, perdonadme que hablé con la boca llena, tiene un aspecto como, un tacto como chicloso, se parte, es friable. Y al comerlo, si uno intenta, que siempre que comemos algo intentamos deshacerlo en la boca, moverlo por toda la boca, por el paladar, moverlo con la lengua, que es como vamos cogiendo los sabores, se queda como granuloso, ¿vale? Es poco mantecoso, ¿bien? Porque ahora vamos a probar el siguiente, entonces conforme vaya madurando, ahora vamos a probar el semicurado con el siguiente vino, ya vamos a probar un queso semicurado. El sabor, aunque no olía, sí sabe, ¿verdad? Sí sabe un poquito a cabra, un poquito más. Aunque no olía, al sabor sí sabe bastante a cabra. Pero la persistencia, que es otra de las cosas que se analiza cuando se come un queso, pues es pequeña. O sea, en cuanto que veáis el poquito de vino que bebáis, se os va a olvidar. Entonces, los que vayamos probando, conforme aumenta su maduración, vamos a ver cómo varían en su textura y cómo varían en la intensidad del sabor y cómo varían en la persistencia. Bueno, no. El segundo es este. Bien, que ya veis que es más amarillo. No lo vamos a comer todavía. Vamos a esperar al vino, porque este va con un vino y ahora cuando lo comamos lo veréis. Bueno, os lo digo ya para que cuando él hable del vino os podáis comer el vino y el queso a la vez, ¿vale? Vais a notar que es olerlo, vais a notar que huele más, que huele bastante más que el otro ya, ¿eh? Y cuando lo probéis, cuando lo intentéis disolver en la boca, vais a ver que se disuelve muy bien. Se puede generar como una pequeña bola. Es mantecoso. Es muy mantecoso. O sea, y es el mismo queso, solo que tiene un mes más de vida en cámara, ¿vale? Entonces el mismo queso, la misma leche, las mismas cantidades de todo, y en cambio es mucho más mantecoso, ¿eh? Tiene otra textura totalmente distinta, sabe más a cabra y tiene una persistencia un poquito mayor que el anterior. Bien, y este lo vamos a probar con otro vino blanco. Bueno, blancos son todos, me acabo de enterar. Vamos a catar este segundo vino. Segundo vino es un vino blanco también, como se puede ver, de una bodega que está situada al oeste de Málaga, en Manilva. Allí lo que predomina, tiene el viñedo más al sur de Europa, está más al sur de Europa. Es un proyecto personal de un viticultor que se llama, bodeguero, que se llama Argimiro Martínez, y explota pues aproximadamente unas 2 hectáreas
de viñedo en medio de un montón de edificios. Entonces, es meritorio su trabajo, su labor y su perseverancia en intentar mantener el viñedo. Hace una cosa muy bonita, que es que se pueden apadrinar viñas, ¿eh? Si alguno quiere apadrinar una viña, pues él apadrina viñas, y alrededor del apadrinamiento pues hace encuentros, en fin, hay una serie de derechos por el hecho de ser padrino, y no es nada costoso en absoluto. Hay gente que apadrinan viñas que viven en Australia, en Estados Unidos, que quieren tener su pequeño espacio de la naturaleza para ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito lo que está haciendo este viticultor, ¿no? Hace además agricultura ecológica. Este vino procede de agricultura ecológica. Este vino, que no sé de qué cosecha es ahora mismo, del 2020, todavía no era un vino ecológico. Pasaría a ser al año siguiente vino ecológico, pero la viña es ecológica. Tiene la particularidad de que la particularidad principal de esta uva es que está situada en un sitio en el que hay una confluencia de vientos entre el Mediterráneo y el Atlántico, muy fuertes. De manera que la frescura del del Atlántico y la salinidad que le aporta el Mediterráneo hacen ahí una mezcolanza muy interesante en un territorio que se caracteriza por tener los suelos albarizos, blancos, completamente blancos. Estas son, todos sabemos que hace 65 millones de años Andalucía estaba bajo el mar. Y entonces, en un momento determinado, pues estas presiones del continente africano sobre el continente europeo dieron lugar a afloramientos de tierras que finalmente dieron una temperatura distinta a las distintas lagunas que se estaban formando, marinas, que se estaban formando en determinados territorios en Andalucía. Ahí prosperaron unas algas que se llaman las algas diatomeas. Y las algas diatomeas, son unas algas que proliferan muchísimo, tienen un crecimiento tremendamente rápido y se caracterizan por tener un esqueleto silíceo. Y todas esas millones y millones de toneladas de diatomeas crecían, se multiplicaban, o sea, nacían, se multiplicaban y se morían, ¿no? Esta era una cosa muy rápida, pues eso dio lugar a un fondo marino repleto de este tipo de esta naturaleza, ¿eh? La cuestión es que a medida que fue presionando más el continente africano al continente europeo, fueron aflorando esos espacios que hoy se llaman tierras albarizas y que son características de Jerez, de Montilla Moriles y de Manilva. En Manilva tenemos este. Bien, este vino se elabora como el anterior, con la particularidad de que, como podéis ver, tiene otro color más dorado, porque se trabaja en sus lías, y en nariz va siendo, como es un vino de la variedad Moscatel de Alejandría, tiene su propia naturaleza como Moscatel de Alejandría, completamente distinta a la anterior. La anterior hay que tener en cuenta que también era una mezcla, ¿no?, entre dos variedades, la Moscatel y la Pedro Jiménez. Este vino, en nariz, apreciamos esas notas ya casi melosas, o por lo menos a mí me lo parece, esto ya son las apreciaciones personales, pero tiene una nota melosa, muy floral, propia de la Moscatel. Y que parece que va a ser dulce el vino, en cierto modo, ¿no? Pero no hay nada, las apariencias engañan claramente, ¿no? Entonces, cuando lo llevemos a la boca, va a ser un vino seco, pero va a ser profundo, va a tener densidad, mucha densidad, cremosidad, y probablemente
algo de salinidad, algo salino como consecuencia de esa especial ubicación que tiene el territorio de Manilva en la denominación de origen. Es un vino igual que el anterior de la denominación de origen Sierras de Málaga. Los vinos se llaman Nilva. Nilva tiene una botella que está aquí, pero que en realidad no es una alga diatomea. Esto lo que representa es un amonites, me parece que se llaman, ¿no? Los amonites, ¿no? Pero bueno, un poco haciendo referencia a esa naturaleza remota que tiene el territorio, ¿no? Entonces, vamos a catarlo así. Tiene acidez, tiene estructura, es sedoso, denso, y esperemos que compagine perfectamente con el queso que hemos elegido. ¿Sí? No, ya lo están catando, ¿no? Ahora se puede catar ya las dos cosas. Curado. Es que bueno, vamos a ir ahora con el tercero, que es el curado, que es este, ¿verdad? Bueno, el tercer queso es el curado. Seguimos con leche de cabra, seguimos con leche pasteurizada y es el mismo queso que hemos probado antes, pero que ya tiene 3 meses, ¿no? Este tiene 180 días, que son 6 meses. Lo que pasa que depende también, no lo hemos dicho antes, depende de los tamaños, también evolucionan de una manera o de otra, ¿vale? Aquí los quesos normalmente que ellos están haciendo son de 1 kilo y estos son de más. Tienen 6 meses, entonces él es más amarillo que el otro. Este lo vamos a probar. No, este se va a casar con el siguiente vino, con el Lunares. Estamos esperando al vino. Entonces este, si lo leéis, ya huele un poquito más fuerte, es más curado, va a saber más fuerte y va a tener un poquito más de persistencia, ¿vale? Pero este ya está en el límite respecto a la textura, de que va perdiendo esa cremosidad y se vuelve otra vez como granuloso. Los quesos curados, conforme se curan mucho, se ponen otra vez con una textura como granulosa. De hecho, los muy curados hasta cuesta trabajo cortarlos, ¿no? Porque se te deshacen. Bueno, la grasa que tienen es la misma, lo que pasa que al concentrarse, pues... Y este lo vamos a probar con un tinto. Con un tinto que se llama Lunares, de la Serranía de Ronda, también otro territorio muy peculiar de Málaga. Es una bodega que está regentada por un chico que se llama Pedro Morales. Este vino es una combinación de 3 variedades, no, de 3, no, de 4 variedades de uva. 4 variedades de uva que son Merlot. Las variedades son Merlot, Garnacha, Tempranillo y Syrah, siendo Syrah la más predominante. Con esto, ¿qué ha hecho este elaborador? ¿Qué ha intentado hacer este elaborador? Bueno, si hace una Syrah, pues lo más probable es que el vino le salga con unas notas muy frutales, de frutas rojas,
Pero si hace una garnacha o una tempranillo, le van a aparecer notas más florales, ¿eh? Y si va a poner un merlot, un merlot, lo que va a tener son notas herbáceas en el vino. Entonces, la combinación de esos tres elementos fundamentales hacen que el vino tenga una armonía especial, ¿eh? O sea, que lo que hace es que coge la merlot, cuando está madura, la vendimia. Hace la vendimia con su correspondiente, lógicamente, maceración y fermentación posterior. Obtiene el vino, y así con todas las variedades, con la merlot, con la que he comentado, la tempranillo, la garnacha y la syrah. Muchas gracias. Y la syrah. Entonces, con estas variedades, cada una la recoge en su momento, porque además hay otra particularidad, y es que estas variedades no están en la misma finca, con lo cual nos encontramos que hay variedades que son más tempranas, por ejemplo la merlot es muy temprana, pero esa se recoge en una zona muy alta. Después las otras son más también tempranas, otras más tempranas, otras menos tempranas, y al final lo que hace es jugar con la altura y digamos la variedad según sea más tardía o más temprana. Con eso obtiene características distintas. También hay que tener en cuenta que la Serranía de Ronda no es homogénea territorialmente de suelos, ¿eh? Y eso también le da otro carácter distinto a cada una de las variedades que forman parte de este vino. El vino tiene, me parece que son 4, 5 o 6 meses, no sé cuántos tiene, lo pondrá por ahí. Bueno, tiene madera, lo que quiero decir es que tiene madera, ¿eh? Entonces son vinos que además tienen un poco de madera y lógicamente botella, porque este vino además es del año X, del año 19. O sea, que aparte del tiempo que pasa en bodega, que a lo mejor son 6 meses o 3 meses, porque no es un vino de crianza, ¿no? Es un vino que tiene un poquito de madera y punto, ¿no? Aparte de eso, pues tiene ya una serie de años en botella. En botella los vinos, como sabéis, maduran, se hacen más suaves y más armónicos. Espero que combine bien con este queso curado, ¿no? Con este queso curado. No, perdón, la bodega, creo que lo he mencionado, es de Lunares, se llama, ¿eh? Bodega Lunares. El vino y la bodega se llaman iguales, sí, se llaman igual, ¿vale? ¿Opiniones? Una cuestión importante en los vinos tintos es que tienen un factor táctil muy apreciable en la boca. Yo todavía no lo he catado, pero esa sensación táctil que es la astringencia, ¿eh? Hay vinos tintos que marcan mucho la astringencia y otros marcan poco. Cuando tenemos vinos que tienen una astringencia muy suave, es que los taninos ya son dulces y hacen que no raspe tanto la boca. Yo no sé en qué nivel, pero probablemente cuando en los laterales lo que tenemos es la acidez, ¿no? Y en la parte de arriba lo que nos da es la astringencia, pero también en los laterales, ¿eh? Entonces, muchas veces esa astringencia a la cual se acomoda la boca rápidamente, pero con queso más todavía, porque lo que hace el queso es suaviza la astringencia. Entonces, si este queso ha sido capaz, yo no sé si el vino es astringente, no sé, los expertos, es un poquito astringente, ¿no? Un poquito astringente. Bueno, pues si el vino es un poquito astringente, este queso, seguro la grasa del queso hará que le da una suavidad y una elegancia al conjunto, ¿no? A lo cual me alegro. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. O sea, el proceso normal sería probar ahora el curado de leche cruda, ¿vale? Que es
el siguiente curado que tenemos aquí, que lo vaya a probar ahora después, que es igual que el que hemos probado, solo que es de leche cruda, ¿vale? Entonces tiene los aromas mucho más pronunciados. Veréis que tiene ojitos, porque como tiene más bacteriología y más flora, tiene más respiración microbiana, y entonces se le hacen esas pompitas y esos agujeritos que le salen al queso, porque tiene más flora. Pero lo vamos a dejar aparcado porque lo vamos a probar con el último vino y vamos a presentar en este paréntesis estos dos quesos que se están haciendo en Málaga con mucho éxito los dos, tanto el curado emborrado con salvado de trigo como el curado con pimentón, que además le voy a decir a los compañeros que son los artistas que los presenten ellos. Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar el de salvado de trigo, que es, bueno, ese ya creo que está por ahí repartido, están repartiendo. Es un queso que, bueno, nos surgió como necesidad de tener un queso un poco más potente en cuanto a sabores, porque nosotros siempre hacíamos queso de kilo. El problema de un queso pequeño es que cuando lo metes en una cámara de maduración, la cámara empieza a extraerle humedad y empiezan a producirse unos procesos metabólicos, empiezan a degradarse proteínas y grasas y convertirse en aminoácidos, ácidos grasos, que son más aromáticos, dan más aromas, más sabores. Pero en un queso pequeño tenemos el problema de la desecación excesiva. Entonces conseguíamos un queso con muchos aromas, pero muy seco. Entonces, para evitar ese secado tan rápido, hemos usado el método tradicional que se usa para conservar queso, que es hacer una inmersión en aceite de oliva. Ese aceite de oliva lo que consigue es que la maduración continúa, pero la permeabilidad frente al oxígeno se reduce en gran medida, con lo cual consigues que el queso madure pero no se seque, consigues un equilibrio distinto. En cuanto al aceite que escogimos, estuvimos haciendo un montón de cata, un montón de maridaje, entre comillas, en vez de con vinos, con aceite de distintas variedades de Málaga, y estuvimos viendo que el que más se adaptaba a nuestro queso era la variedad verdial, que curiosamente también es la variedad más general en la zona donde nosotros recogemos la leche, también en la zona de la Sarquía. Total, que eso también nos gusta, el hecho de poder potenciar cosas que sean locales, juntarlas y conseguir nuevos resultados. Y para terminar, pues le añadíamos el no emborrado, como dice Juanma, que le gusta decir emborrado, a nosotros nos gusta decir emborrizado. Es como se dice aquí cuando emborriza algo en harina, el pescado, lo voy a emborrizar que lo vamos a freír ya. Pues esto igual, pero nosotros lo emborrizamos en salvado de trigo. El salvado de trigo también proviene de una harinera local. Total, que hemos intentado que todo sea lo más cercano posible, más cercanía, kilómetro cero. En cuanto al aceite, evidentemente le aporta unos aromas totalmente diferentes a los que aporta la parte láctea del queso, que son sobre todo pues esos aromas a mantequilla, a tofe, a nueces, frutos secos, un poco herbal también, más evolucionado. Y en el caso del aceite, pues ya le aporta, pues bueno, el aceite de oliva, ¿qué voy a decir? Si es que tiene un montón de aromas diferentes, muchas sustancias aromáticas que le dan una potencia muy fuerte. Y nada, ya lo probáis si queréis, o si queréis preguntarme algo, pues me preguntáis y yo ya. Bueno, este queso sí es verdad que es un queso que nos ha dado muchísima alegría. Lleva como 6 o 7 años en el mercado desde que empezamos a hacer las primeras pruebas, y es un queso con el que hemos tenido ya, bueno, premios a nivel local, premio de sabor a Málaga, a nivel autonómico, el único queso que ha conseguido el premio maestro de Andalucía, porque ha sido la única vez que se ha hecho ese concurso. Pero bueno, nos lo llevamos nosotros, y se presentaron un montón. Exactamente. Y después a nivel nacional, en el Salón Gourmet ha conseguido un par de premios también, y a nivel internacional pues también tenemos premios en el World Cheese Award, una medalla super oro, medallas de oro, medallas de plata, incluso en un concurso de aceite que había en los Olive Oil Awards que se dan en Madrid hace un par de años, también lo presentamos en conjunto con la cooperativa que nos suministra el aceite. Lo presentamos en un concurso como de productos con aceite de oliva, y también ganó el queso. O sea que la verdad que es un queso súper premiado. Yo creo que de lo más premiado que hay en la provincia de Málaga, y me atrevería a decir que hasta Andalucía. Así que es un queso muy bueno. Muchas gracias. Dígame. Gracias.
Sí, sí, la corteza se puede tomar. De hecho, la experiencia más intensa es tomando la corteza, porque es como, yo una vez lo dije y ha tenido mucho éxito las frases así, más o menos, que es decir, que es que este queso es como tomar casi queso con pan y un tallito de aceite, un poquito, porque tiene todo, tiene el queso, el aceite y el pan. Entonces, pues la verdad que la experiencia es más constante así. Claro, porque la corteza cuando está en el aceite no se crea, por eso que os he comentado, porque el oxígeno no está tan presente. Claro, el emborrizado. Tú no eres de Málaga. Tú no eres de Málaga. Se nota. Ah, pues se nota. Lo único, así, una cosa, pediros disculpas un poco por el queso, porque en general por todos los quesos, tanto los de Agasur como los nuestros, los han cortado hace 2 horas y media y el queso está como el de las bodas. Está empezando la punta del queso a revocar para arriba, se está secando mucho, la grasa está saliendo y en fin, es un poco así, pero es la única forma de hacerlo. ¿Cuánto tiempo lo tenéis sumergido en aceite? Ah, hola Diego, no te había visto. En aceite lo tenemos un par de meses. Si llego a saber que estaba, no hablo del aceite. Madre mía, qué mal rato. que no, lo tenemos en aceite al menos 2 o 3 meses. Depende del lote de queso que metemos, aproximadamente un par de meses. Luego la gente se queja de los precios de las cosas. Yo digo siempre que estos quesos de Agasmá y de Agasur son baratos, muy baratos para los quesos con los que están en los lineales de... Bueno, imaginaros este queso, sácalo del aceite, mételo en aceite, emborrízalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir probando un vino, pero antes vamos a probar a la vez, con este vino vamos a probar 2 quesos, que es el emborrizado y el de pimentón, que es una experiencia nueva, muy joven. Bueno, yo voy a hablar un poco de la última creación, que es el queso de pimentón. El queso de pimentón es un leche cruda, ¿vale? El emborrizado es un leche pasteurizada, el que el compañero ha descrito, y este es su leche cruda. Bueno, este queso, ¿cómo comenzó? Comenzó de una forma curiosa. Bueno, comenzó en fábrica, pues siempre nos están pidiendo cosas nuevas. Siempre que hagamos cosas nuevas, El queso de pimentón no es algo nuevo. Hay muchas queserías que lo hacen, incluso en la isla es una forma tradicional. Pero tenemos unas compañeras que eran muy pesadas, que querían que hiciéramos todos los años por Navidad apañar un pimentón. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, hasta que un día dijimos, bueno, vamos a probar. Cogimos y empecemos a hacer pruebas, porque no creáis que un queso se saca de hoy a mañana. Un queso son mínimo un año. Un año de desarrollo, de hacer pruebas, de catar, de probar a ver cómo sale. Y empezamos a hacer pruebas con un leche pasteurizada. Bueno, el resultado fue bueno, gustaba. Y decimos, bueno, ¿por qué no arriesgar un poco más? Vamos a hacerlo con un leche cruda. Y como ha dicho el compañero, nosotros ya no solamente nos estamos especializando en quesos, sino que también, bueno, estamos empezando a conocer un poco el mundo de los aceites. Y para hacer nuestros quesos no cogemos aceites cualquiera, sino que son aceites catados en almazaras, de variedades concretas. Como él ha dicho, las almazaras son de la zona. Y en eso son de aceite verdial también. El pimentón igual, empecemos a probar con pimentones diferentes hasta que encontremos el pimentón que queríamos que fuera con la tonalidad y sabor que nosotros deseábamos. Cuando ya encontremos más o menos la receta establecida, pues lo dimos a catar a los compañeros. Siempre digo, venga, vamos a hacer cata. Y se echan a temblar muchas veces porque no saben lo que van a catar. Y gustó mucho. Entonces nos decidimos sacarlo al mercado. El queso este es verdad que lleva muy poco tiempo. Se sacó apenas antes de Navidad. Se mandó al concurso gourmet a Madrid. Todos los años mandamos y decidimos mandarlo. El cual nos ha dado una alegría muy grande porque ha quedado como el mejor queso de leche cruda de España. No nos esperábamos esto. Un queso que apenas lleva en el mercado nada, una receta tan nueva de que quedara el mejor leche cruda de España, que es una manera difícil, porque como ya ha dicho Micheo, los leches crudas son difíciles de trabajar porque trabajamos con leche.
Al pasteurizar la leche, pues puede salir un poco los sabores más estándar. Al ser un leche cruda es el sabor que tiene la leche. Cuando lo probéis vais a ver que es un queso con un sabor un poco más intenso, picante, sin ser demasiado. Leche cruda no es demasiado picante. Un queso que va a salir el AOVE, va a salir ese aceite, va a salir el ahumado también. Es un queso que es muy equilibrado. Así que a ver si os gusta o no os gusta. Y nada. Sí, se sumerge en aceite de oliva, se tiene un tiempo en cámara de maduración. Yo siempre digo que estos quesos no están madurados en aceite, están afinados en aceite. Lo que le hacemos es afinar. Madurados ya están madurados en las cámaras de maduración. Cuando se meten en aceite ya son quesos curados, o sea, quesos madurados. Lo que hacemos con el aceite es afinar. O sea, de un producto bueno a ser un producto excelente. Lo hacemos, lo sumergimos en aceite, lo tenemos el tiempo que vemos que es necesario. Los quesos siempre los solemos catar antes de ponerlo a la venta. Luego lo sacamos y lo que hacemos es un poco como el del emborrizado, le untamos el pimentón por fuera. Nuestros quesos no llevan corteza nada, todas las cortezas son comestibles, tanto los de aceite como sin aceite. Son cortezas naturales. Estas cortezas no llevan nada, esto es trabajo en cámara. Esto es trabajo. Trabajo de volteo, trabajo de control de humedades. Así que los podéis comer tranquilamente. Y ahora nada más, a ver si os gusta o no. Si tenéis alguna pregunta más. Lo de las cortezas lo hemos dicho ya varias veces, pero hay muchos quesos en el mercado que les echan por fuera, los pintan con plásticos, con productos conservantes, con tal. Esto no, esto es natural, o sea que el que quiera se la puede comer, que no tiene ningún problema. Salvo el que tenga alergia, hemos dicho, que es del salvado. Muy bien, bueno, en relación a la anterior pregunta que se hizo respecto a la astringencia, he observado que el vino anterior estaba bastante frío, lo cual facilita más, o favorece la astringencia. Por lo tanto, tendrían que haber estado un poquito más atemperados, no a esta temperatura, pero más atemperados los vinos tintos. Este también está un pelín fresquito, pero ya está un poquito más atemperado. Bueno, me han dado una envidia tremenda, porque os habéis coaligado con dos de los productos de la dieta mediterránea, del triángulo de la dieta mediterránea: el trigo, salvado, y el aceite. Y por lo tanto, ahora tenemos que hacer el cuadrilátero el cuadrilátero de la dieta mediterránea: queso, vino, aceite y trigo. Porque realmente con estos productos creemos que triunfamos por todo el mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esa premisa nos vamos al siguiente vino. ¿El quinto qué? El pan. Ah, bueno, es el trigo, pero creo que era el trigo. Lo que pasa es que tú lo has referido, claro, tú ya del producto final. Vale, fantástico, pues sí. Entonces el pan, vamos a llamarle en vez de trigo, vamos a llamarle pan, el pan. ¿Vale? Son todos productos, algunos de fermentación y otros no, pero son productos maravillosos, ¿no? Bueno, ahora estamos en el siguiente vino, que, bueno, también quiero hacer referencia a otra cosa, si se me permite, en relación al precio. Porque efectivamente quiero romper una lanza por el trabajo que desarrollan estas familias, porque hay que ver las cabras por ahí dando vueltas, los cabreros dando vueltas, todo el año que no tienen un rinconcito para su vida privada, y después las transformaciones. Pero entonces no puedo evitarlo, se me viene a la cabeza los viñedos, y entonces cuando se me viene a la cabeza los viñedos, voy a hablar de un viñedo que no está, del que no tenemos ningún producto aquí, que es el viñedo de la Sarquía y el viñedo de los Montes de Málaga. Son dos, esos forman un complejo paisajístico espectacular, único en el mundo, y hay
una zona, especialmente la zona de la Axarquía, que ha sido reconocida, como muchos de vosotros ya sabéis, como sistema importante del patrimonio agrícola mundial por la FAO. Eso es lo mismo que el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es decir, Málaga tiene hoy un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que es las cuevas de Menga o su complejo megalítico de Menga, y el sistema importante del patrimonio agrícola mundial de la Axarquía. Específicamente para el sistema quiere decir el conjunto de lo que la población de allí vive en base a la pasificación de la uva, con la cual se obtienen pasas y también vinos. Ese territorio en pendiente, con pendientes que superan el 40%, pizarras, de una producción que si, por ejemplo, en Castilla un viñedo te puede producir, a lo mejor, bueno, te puede producir lo que quieras, ¿no? Pero a lo mejor tienes un límite para estar dentro de una denominación de origen de 12.000, 13.000 kilos por hectárea. En la Axarquía, que tenemos también un límite de producción que también está en ese límite porque lo hemos copiado de otros, pero realmente de allí no pasan de los 3.000 kilos por hectárea. Imaginaos lo que significa 3.000 kilos por hectárea. Que eso hay que, 3.000 kilos por hectárea, y después pagar esa hectárea, pagar todo el tiempo del trabajo en pendiente, el asoleo, que supone que de 3.000 kilos a lo mejor vas a sacar 2.000, si quieres hacer un vino. Entonces estamos hablando de algo que es como son perlas, ¿no? Son como meterse, la inmersión marina para coger una perla en el fondo del mar. Eso es lo que tenéis que hacer cuando vais a la Axarquía, y encontraros con un vino de la zona y vais a encontrar auténticas perlas de nuestra enología y de la enología mundial. Eso, igual que los quesos, no tienen precio. Eso no tiene precio. Bueno, muy amables, pero ha sido puro sentimiento, ¿eh? Se ha notado. Entonces, bueno, otra vez, me voy a la serranía de Ronda. Es un territorio que ya os he explicado cómo se conforma, y allí han proliferado muchas bodegas en los últimos años. De hecho, hay 20 y tantas bodegas. Es una zona de producción media caracterizada por bodegas que normalmente tienen un viñedo propio, pero también compran vinos fuera. Su especialidad principal es el vino tinto, pero hay que reconocer que en los últimos años hay un interés muy especial por la elaboración de vinos blancos, muy genuinos, andaluces. Yo recuerdo un profesor de la Escuela de Agrónomos de Córdoba que me decía: mira, José Manuel, cuando yo fui a Madrid la primera vez que yo fui a Madrid a estudiar agrónomos, porque él era de la generación que se iba a estudiar a Madrid a agrónomos, y de la primera vez que yo me fui a agrónomos a estudiar a Madrid, Fernando Camacho se llamaba, por si alguien lo conoce, ya fallecido, me decía: cuando yo llegué a Madrid me fui a una taberna y lo primero que dije, póngame un vino. Y el tabernero le puso un vino tinto. Y dijo él: oiga, que le he pedido un vino, no un tinto. Quiere decir esto que la cultura del vino tinto es una cultura, digamos, de consumo de vino tinto en Andalucía, siendo remota, porque tenemos variedades autóctonas tintas desde hace cientos de años. Se enfocó, la parte comercial se enfocó principalmente a las variedades blancas, particularmente en Málaga la Pedro Jiménez, porque la Moscatel se destinaba principalmente a la elaboración de pasas, y en Montilla también la Pedro Jiménez, y en Jerez la Palomino, y en Condado de Huelva también la Palomino. Eran las variedades que predominaban en el territorio. Hoy ya tienen otras variedades, como por ejemplo en Huelva la Zadema, pero ya para elaborar otro tipo de vinos, etcétera, etcétera. Y la Pedro Jiménez también, por supuesto. Entonces, ese mundo
del vino tinto en Ronda está virando un poquito, hacia también elaboraciones de vinos blancos. Pero hoy traemos un vino tinto porque vino tinto que se ha traído es Los Frontones 13, pone ahí, ¿no? 13 meses será. Los Frontones 13 meses en barrica. Entiendo que es eso lo que quiere decir. Es un vino que se elabora con 4 variedades. Eso lo he tenido que leer porque la verdad que no me acordaba. Que era la la Syrah, la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc y la Tempranillo. Esas son las variedades. Vuelve el mismo modelo anterior, pero esta familia tienen todas las variedades en la misma finca. Por lo tanto, lo que hacen es, en función de la época de vendimia, pues vendimian cada variedad en su momento, elaboran 4 vinos y ensamblan los vinos. Ese es el producto final. ¿Qué pasa? Que ese vino, así obtenido, con maceraciones más bien largas, finalmente pasan a barrica y ahí empiezan a jugar un poquito, porque lo que hace esta familia es que tienen diferentes tipos de madera, con porosidades distintas, gránulos distintos, tostados distintos, y ahí juegan a elaborar otro tipo de... Es otra diversidad más, ¿no? El vino lo que busca el bodeguero principalmente es darle una seña de identidad al producto que lo haga diferenciable en el mercado y atractivo, ¿no? Y que busque además pues personas que estén siempre buscando cosas, ¿no? Por lo tanto, este es el objetivo de este vino. Se llama Los Frontones porque está en el pago de los frontones, tiene 12 meses de... o sea, 13, por ahí, de barrica. Crianza 2013. Sí. Crianza. Entonces tiene 12 meses, crianza 2013, ya está, vale. Entonces tiene 12 meses, digo, es que me pareció raro, una cosa. Tiene 12 meses en barrica y 12 meses en botella. Eso es lo que tiene este vino. Por eso me resultaba raro, digo, para que veáis lo que es venir. Entonces digo, bueno, o sea, 12 meses en barrica, 12 meses en botella. Y como es de la 2013, pues ya sabéis todos los años que ha estado esta botella esperando que vosotros lo degustéis con esos 2 maravillosos quesos que os han puesto. Bueno, cerramos el paréntesis de estos 2 quesos, vamos al que por naturaleza y por orden nos correspondería, que es el curado de leche cruda, que es la crème de la crème, de los sabores y de los aromas y demás. Y vamos a probar otro que lo vamos a dejar para el final, pero que es como otro paréntesis, que ya no tendría sentido porque es el otro que vamos a probar es menos maduro, pero es un queso que hacen en Agasur bañado en Pedro Ximénez. Entonces, como está bañado en vino, nos parecía que esto se quedaba corto si no lo probábamos, ¿no? En un maridaje de quesos y vino. Entonces, esto es el postre. Vamos a tomar los 2 últimos quesos de postre con el último vino, que ahora nos hablará de él, pero primero Diana nos va a hablar un poquito de estos 2 quesos. Muy buenas tardes. El queso que van a probar ahora es un queso de leche cruda. Es un queso curado que tiene 180 días de maduración. Al ser de leche cruda, como antes han comentado mis compañeros, la leche directamente se filtra, por lo tanto sabe más a leche de cabra, pica más al paladar que por ejemplo de leche pasteurizada. Y la verdad es que intensifica mucho más los sabores que, por ejemplo, puede tener un queso que sea de leche pasteurizada. Este queso, como hemos comentado antes, no lo pueden tomar las mujeres embarazadas
por el tema de, bueno, me imagino que igual que el embutido y todo eso, siempre se puede congelar, que hay personas que no lo saben, pero el queso se puede congelar. No suele cambiar la textura, nada más que un poquito, a lo mejor si tiene mucho suero se queda un poquito más granulada, pero vamos, que en principio no hay ningún problema. Y nada, este queso, pues bueno, si lo observan un poquito, no sé si ya lo habrá llegado todo el mundo, tiene un color blanco tirando más a marfil por el tiempo de la maduración, y la corteza es oscura, pero no es porque tenga ningún tipo de pintura comestible ni parafina. Nuestras cortezas son naturales, como lo de los compañeros, y ese color que tiene oscuro es debido al moho que genera con la maduración del queso y una capa de aceite. Nosotros limpiamos lo que es el moho primero con un poco de agua, le quitamos el grosso y después le damos, con el poco moho que queda, un ungüento con aceite de oliva. Y ya se deja secar y ya después se envasa. El aceite de oliva lo que hace es también que intensifica ya y potencia más lo que es el sabor del queso. Ya de por sí es un queso fuerte, es un queso con bastante aroma. También recuerda un poco también, porque tiene como un retrogusto como a frutos secos, también como tostado. Son quesos bastante intensos. Bueno, yo creo que la textura es granulosa por el tiempo también de curación que tiene, y los ojos que tiene, bueno, los quesos, no sé si antes lo habrá comentado mi compañero, los quesos tienen, digamos que dos tipos de ojos. Los ojos son los huequecitos que suelen tener la carne del queso por dentro. Pueden ser mecánicos o pueden ser químicos. Los quesos que tienen ojos mecánicos pueden ser a la hora del prensado, que suelen ser más los quesos de leche pasteurizada, que son un poquito más lisos, tienen como unos hoyuelos. Y estos de leche cruda tienen los huecos un poquito más grandes, tipo como Roquefort, no llega a ser tanto, y es por una acción química que tiene por la curación, como hemos dicho, al no hervir o pasteurizar la leche, digamos que las bacterias, los bichitos buenos que tiene esa leche, va creando el proceso de decuración y va abriendo el espacio dentro de lo que es la masa del queso. Por eso cuando se parte casi siempre tiene más huecos que, por ejemplo, un queso de leche pasteurizada o un queso tierno. Ya no sé yo si me quería hacer... Dígame. Te quería hacer una pregunta. Sí. Si hay tanta diferencia en la forma de cría y de alimentación del animal, ¿por qué no hacéis, como está haciendo por ejemplo Búltiga en Granada, queso de pastoreo y queso de corral? Es que influye mucho, es que ya no solamente el hecho de que los animales estén... Nosotros, por ejemplo, la alimentación que tiene nuestra ganadería es semitabulada, es decir, parte se lleva lo que es fuera y otra parte se da en el corral. Pero también varía mucho en la época del año en que se coja. Por ejemplo, no es lo mismo la leche, y si no el maestro queso no me lo puede decir, no es lo mismo la leche que se recoge en primavera que la que se recoge en invierno, que se la recoge en otoño. La leche, por ejemplo, de primavera tiene, bueno, la leche de invierno tiene más grasa, la de primavera tiene menos grasa, pero tiene mucho más aroma también por la hierba que puede consumir la cabra, en este caso en el campo. Es que varía mucho. La leche y el queso son un alimento vivo. De hecho, incluso una misma producción, tú puedes tener un lote de quesos en una misma cámara, y si no has volteado ese queso en un día, varía. Si la cámara tiene una diferencia de medio grado, varía. Es que influye muchísimo todo, no solamente lo que come el animal, que evidentemente es muy importante, pero también el tiempo en el que se recoge la leche, lo que come, la humedad de las cámaras, es que influye muchísimo todo. Mira, de todas formas, ante eso que decís, que tenéis razón, o sea, ahí está demostrado científicamente que los quesos de animales en pastoreo, la leche de animales en pastoreo, tiene una composición más saludable, una mejor composición de ácidos grasos y demás. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de un quesero artesano que tiene su rebaño y hace solo su leche la hace queso, puede diferenciarlo mejor que una cooperativa, como es el caso,
que recoge leche de 100 y pico ganaderos. Entonces, si hiciéramos, podría estar en el futuro esa idea, pero hacer esa diferenciación es compleja porque la recogida de la leche debería de ser aparte. Tendrías que tener un camión para recoger leche en fulanito y claro, eso tiene un coste. Nosotros tenemos una cooperativa, en nuestra cooperativa, por ejemplo, hay 150 familias ganaderas. Nosotros elegimos la leche que llevamos para fabricación. O sea, que dentro de lo que cabe, nosotros tenemos la suerte de que dentro de nuestra amplia familia ganadera podemos elegir incluso aquellos que para nosotros son los mejores dentro, aunque también tenemos los mejores, sinceramente. Tenemos mucho esfuerzo. De ahí también la cantidad de premios que tenemos entre los compañeros de Agama como nosotros. Pero básicamente es por eso, primero por la materia prima tan buena que tenemos y porque también tenemos la ventaja de que dentro de esa materia prima tan buena podemos coger lo mejor de lo mejor. Es que es así. Hay rutas que están especializadas, ellos transforman, mirad, yo cada vez que hablo de algún queso, de algún premio, de algún tal, la gente lo normal es que te pregunte, ¿y esto dónde lo puedo comprar? ¿Vale? Porque nos pasa mucho que las pequeñas queserías pues venden en el mercado muy local o reparten ellos en los pueblos de alrededor. Algunos vienen a Málaga, pero tienen unas producciones muy limitadas. En este caso, además, como era iba a tener un poquito más de repercusión y tal, una de las razones, que lo he dicho al principio, porque hemos elegido los quesos de las cooperativas también, es porque estamos hablando ya de unas cantidades de queso que, aunque mantienen fórmulas tradicionales, no vamos a decir que eso todo se hace a mano ya en la cooperativa, porque ya todo no se hace a mano, pero es muy artesanal en su fabricación. Pero claro, hay algunos limitantes de ese tipo. Y además, al haber un volumen de leche suficiente, ya podemos estar hablando de quesos que están en el Lidl, que están en Carrefour, que están en distintos lugares que ya cualquiera nos puede preguntar y le podemos decir, este queso lo puedes comprar en tal sitio, ¿no? O sea, es más fácil en ese sentido. Sí, que nosotros no queremos competir con pequeñas queserías que hagan queso de granja. Lo que queremos simplemente es hacer un queso complementario a ese. Ellos tienen un mercado mucho más limitado, un mercado de pequeñas cantidades, es sus cabras, recoge la leche, fabrica el queso. Evidentemente eso tiene un nivel de artesanalidad al que nosotros no podemos aspirar, porque nosotros recogemos entre ambas cooperativas cerca de 20 millones de litros al año. O no, incluso más, casi 30, creo yo, casi unos 30. Y de esos 30 millones solo fabricamos el 10%, unos 3 millones. Entonces, claro, tenemos que surtir a supermercados, lineales de supermercados. No podemos tampoco estar haciendo cantidades muy pequeñas de queso, porque el artículo que producimos tenemos que tener una cantidad grande para poder fabricarlo. El mérito, y lo digo yo porque bueno, pero en fin, el mérito nuestro estriba en tener esa cantidad grande de litros y producir un queso de alta calidad. De alta calidad que se puede vender tanto en un supermercado como en una tienda de delicatessen, como de hecho lo hacemos. Tenemos los mismos clientes, o sea, clientes diferentes de los dos ámbitos, en supermercado, en tiendas pequeñas, en tiendas de delicatessen. Eso yo creo que es el mérito que nos ampara. Tener en cuenta que lo que hemos hablado, que Málaga es la provincia con más cabañas ganaderas de cabras de Europa. En España se producen 500 millones de litros. De los 500 millones de litros, 30 millones de litros los producimos entre ellos y nosotros, es decir, 30 millones de litros. Es que es casi un 5% de la producción nacional de leche de cabra. Y estamos intentando hacer un producto de mucha calidad con mucha cantidad, que es lo complicado, ¿vale? Eso es lo difícil. Y una pregunta que yo quería hacer, y en esa producción tan grande, manteniendo siempre la misma calidad. Sí. Claro. Porque es lo más difícil, digamos. Es llegar a ese equilibrio. Es lo que ya hemos explicado. El clima, Con el desarrollo del producto. Sí, pero te limita, que es lo que yo decía antes, aunque todo llegará, te limita la diferenciación ya excesiva. Imaginaros, que yo creo que lo digo esto ya porque creo que llegará, que ellos tuvieran 40 ganaderos en ecológico, certificados, ¿vale? Y quisieran hacer un queso en ecológico. Tendrían que tener un camión de recogida expresamente para ese recorrido. Igual un queso de pastoreo, ¿no? Porque claro, hay que hacer esa... Entonces, el recoger leche de tantos ganaderos lo limita, pero también pone en valor
la leche de Málaga, que es que hasta hace 10 años el 95% de la leche de Málaga se vendía en crudo, en bruto, a granel, fuera de España. Genial sería que esta leche no fuera fuera. Entonces estamos intentando que esa leche se transforme aquí, se transforme con calidad y además se comercialice aquí, que luego la queremos exportar el queso, lo podemos exportar, pero es que hay empresas que se llevan nuestra leche para hacer quesos en Francia que luego nos venden aquí. O sea, que habría algún queso, es posible que se dé que algún queso que estamos comprando en el Carrefour francés esté hecho con leche de cabra malagueña. El excedente ese de leche que casi No se te oye, Manuel. repito, el excedente ese de leche, que son 27.000 millones de litros, ¿no? El excedente nuestro, entre ellos y nosotros, el excedente son Sí. 27 millones de litros. Claro, exacto. ¿Eso a dónde va? Eso se vende a granel a otros mercados españoles e internacionales. Exacto, vale. La otra cooperativa, aparte de la Gama, ¿cuál es? Agasur. Agasur, vale. Gracias. ¿Y el requesón, habéis pensado en hacer requesón? Nosotros sí hacíamos, por lo menos nosotros. Nosotros no. El que hacéis, yo lo he probado, está buenísimo. Sí lo hacíamos, lo que pasa es que es un producto que la vida útil del producto son 5 días solo. Entonces... En un buen frigorífico dura más. Ya. Sí, pero luego si tú lo vendes en un lineal, hay que tener en cuenta luego el que lo compra, dónde lo llevas en la bolsa, lo metes en el coche. Son productos de forma así tan grande, es muy difícil de hacer. Vamos a presentar el último vino porque es que nos tenemos que ir. Bueno, cosa muy breve porque parece que nos tenemos que ir. El vino que los 4 vinos que hemos catado antes eran vinos de Sierras de Málaga. Hemos dejado este vino final, es de la denominación de origen Málaga. Es un vino trasañejo, es decir que este vino tiene unos 10 años aproximadamente. Y bueno, es un vino al que se le ha adicionado alcohol, por lo tanto este vino puede durar muchos años. Y bueno, pues las características, como las podéis apreciar, es el clásico color, con esos tonos ambarinos, oscuro, tan bonito que tiene, y en la boca, como podéis ver, es un vino que tiene notas a chocolate, a café, algarrobas. Es un clásico Málaga tradicional, trasañejo. Es una pena que el debate este último era muy interesante, porque creo que lo que nos falta a lo mejor en el mundo del queso, igual que en muchos mundos, es la cultura del queso por parte del consumidor, que es el que tiene que reclamar, igual que en el mundo del vino, tiene que reclamar cosas especiales. Entonces nos tenemos que esforzar en enseñar para verdaderamente distinguir una cosa de otra, porque a mí ya me ha conquistado el concepto de un queso de pastoreo, ¿no? De pastoreo. Pues me parece una cosa muy bonita. En el mundo del vino pasa exactamente igual. En el mundo del vino ha habido mucha gente que se ha especializado en cosas muy específicas. Muy bien. Nos tenemos... Gracias, José Manuel. La verdad es que esto daría para mucho. Nos podríamos estar mucho rato, pero la facultad tiene que cerrar, es un centro público y tenemos que atenernos a las normas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a las queserías, a las bodegas, por habernos facilitado este trabajo. Un consejo. Esto que hacemos en la Carta Malacitana no es para que se quede aquí. Luego, cuando vayamos a celebrar algo, o a invitar a alguien o a regalar algo, utilicemos los vinos de Málaga, los quesos de Málaga, los panes de Málaga, lo que queramos, pero que sea de Málaga y que lo divulguemos, porque yo siempre digo una cosa: si yo voy a Logroño no se me ocurre pedir un vino de Toro, tengo que pedir de Rioja porque me matan. Bueno, pues a ver si llegamos a ese nivel, porque el poder del consumo lo tenemos los consumidores. Por lo tanto, si vamos a un sitio y pedimos cosas de Málaga al final,
tendrán cosas de Málaga. Si no vamos y decimos, bueno, pues me conformo con lo que... pues no lo tendrán. Así que, por favor, vamos a seguir este consejo. Cerramos el ciclo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, especialmente en esta tertulia tan concurrida de hoy. Y bueno, volveremos en otoño, el mes de septiembre, que ya dicen los meteorólogos que ya es otoño. Yo siempre pensaba que era el 21, ahora el 1 ya es otoño. Pues nada, volvemos en otoño. Estad atentos a las pantallas y dedicaremos el tiempo a una nueva comarca y a muchos productos de Málaga que todavía nos quedan por mostrar. Muchísimas gracias, buen verano a todos y hasta siempre.